Iglesia Evangélica de la Fe Apostólica, el nombre revelado en Cristo Jesús, en El Salvador, Centroamérica, compartiendo las grandes verdades, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Sí, hermanos, sean bienvenidos. Vamos a meditar todos juntos en la palabra del Señor. Y abre las Sagradas Escrituras en Apocalipsis capítulo 3. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesús: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Vamos a leer el 6 también. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nosotros, hermanos, ya entendimos, ya conocimos que hay peligro de ser borrados del libro de la vida. Mucha gente a veces nos critica. Oiga bien, muchas personas a veces los critican porque nos dicen: ustedes son los que le dan muerte a la gente. Así. Bien raro, ¿verdad? Lo contrario, aquí nosotros somos enseñados que debemos de caminar como Dios ordena. Porque si no, hay peligro. Muchos dicen de esa forma: ingratos. Y toman aquel versículo de base cuando dice que hijitos, abogados tenemos para con el Padre. ¿Bien? Entonces, pero aquí está hablándole a una iglesia. Cuando leí el versículo último, que es el 6, dice que tiene oído, oiga, para oír. ¿Para qué son los oídos? Para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Está aquí escrito. ¿Por qué dice iglesias? Está hablando en plural. Cuando dice iglesias, se refería a las 7 iglesias que estaban en Asia. Pero todas estas iglesias tenían la misma doctrina. Oigan, estas 7 iglesias, que es la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la Sardis, la Tiatira, la Odisea y la Filadelfia, todas estas iglesias moraban en diferentes lugares, pero no eran con diferentes doctrinas, simplemente ellos vivían en diferentes lugares, por eso estaban representados en esa forma. Cuando dice la iglesia de Éfeso, porque estaba en ese lugar.
Así se llamaba el lugar. Como quien dice, si hubiese habido en ese tiempo aquí, hubiera mencionado la iglesia del Salvador. Si en ese tiempo hubiese habido acá una iglesia establecida con esa doctrina, en aquel tiempo hubiese quedado escrito acá y hubiera dicho la iglesia del Salvador. Se refiere a que vive en aquel lugar, está en aquel país, está en aquel lugar. Entonces había 7 iglesias, las cuales en cada una habían ministros. Habían hombres encargados de aquellas iglesias, el cual la palabra de Dios dice, escribe al ángel de la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, de Éfeso, de Tiatira, la Odisea, de Filadelfia. En cada lugar había un encargado para administrar o para cuidar las iglesias. Pero no es que tenían otra doctrina. Muchas personas piensan que eran con diferentes enseñanzas. No, era la misma que los apóstoles habían anunciado. Igual cuando el apóstol Pablo dice, no es que haya otro evangelio, solamente hay una enseñanza. En otras palabras, una doctrina por lo cual nos lleva hacia la vida eterna si la ponemos por obra. De lo contrario, no va a haber vida eterna. ¿Por qué razón? Pues aquí se refiere y se dirige al ángel o al ministro que estaba en ese lugar, en la iglesia llamada Sardis. Y le dice, escribe, dice, al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Eso le dice al ángel de esa iglesia. ¿Qué quiere decir? Que Dios estaba pendiente el caminar, el conducirse de cada hermano en aquellos lugares, tanto como ministro como pueblo en general. Él estaba pendiente, Él conoce perfectamente, y eso no lo dudamos nosotros. Eso no lo dudamos nosotros, que Él nos vea a cada momento, donde quiera que estemos, donde quiera que andemos, donde quiera que vayamos o vengamos, bueno, donde quiera que nos movamos. Él nos está observando a cada uno, como en el tiempo antiguo, igualmente. Yo conozco tus obras. ¿Bien? Él conoce todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros, oiga, Él lo conoce perfectamente. Entonces le dice Él, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guarda. Cuando la palabra dice y guárdalo, le está diciendo y ponle por obra. Lo que has recibido y lo que has oído, ponlo por obra. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Arrepiéntete pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti.
Pero le dice en el 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Pero tienes unas pocas personas. Miren, ¿cuántas personas formaban la iglesia de Sardis? Aquí no lo dice. Aquí no lo dice la cantidad. Pero siempre en las iglesias o en los lugares, siempre ha habido una buena cantidad de hermanos. Pero imagínese usted que aquí le dice, pero tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. ¿Miren? ¿Qué quiere decir? Que el Señor nos trae vigilando todo nuestro caminar. Nosotros sabemos que cuando fuimos a las aguas, cuando fuimos al bautismo, cuando nos invocaron el nombre de nuestro Señor Jesús, el Señor nos perdonó todos nuestros pecados y borró aquella gran lista. Eso nos perdonó. Cuando salimos de las aguas, salimos ¿cómo? Con vestiduras blancas. Porque para eso es el bautismo en el nombre del Señor Jesús, lo que Pedro ordenó allá en Jerusalén, en el primer discurso. Cuando la gente le dijo, ¿qué haremos? Y él le dijo, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nosotros sabemos que en el bautismo recibimos el perdón de pecados. Todos los que piden bautizarse, yo creo que ya están conscientes para qué se van a bautizar. Hay muchos que no saben para qué es el bautismo. Solamente porque les dicen bautícese. Pero hay muchos que no saben por qué lo hacen. Pero el bautismo es para el perdón de los pecados de cada hermano y cada hermana. Pero para ir a las aguas también hay una enseñanza que dice, así que, en Hechos 3:19, así que arrepentidos y convertidos, para que vuestros pecados sean borrados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esa es la enseñanza apostólica. Y esta enseñanza la tenía la iglesia de Sardis, la iglesia de la Odisea, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Éfeso, y así las 7 iglesias. La Esmirna, la Filadelfia, todas estas iglesias tenían esta enseñanza, que cuando fueron a las aguas, allí quedaron los pecados. El Señor perdonó. Porque todas estas iglesias fueron bautizadas en el nombre del Señor Jesús. Y cuando el hermano y la hermana sale de las aguas, viene con vestidura blanca. ¿Por qué? Porque aquella lista que tenía de pecado, la separación de Dios, miren, con el ser humano es el pecado, pero Él en su gran amor dijo Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna.
en su gran amor, Él viene a derramar su sangre, a reconciliar al mundo consigo mismo, como dijo el apóstol Pablo a los Corintios, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. ¿A dónde estaba Dios? En aquel cuerpo, reconciliando al mundo. Vino a derramar su propia sangre para el perdón de los pecados de aquellos que creyeren en el Señor. Entonces, cuando nosotros salimos de las aguas, salimos blanquitos, cero pecado. Lo borró desde que nacimos hasta esa fecha. Pero para adelante no termina allí. Salimos de las aguas y debemos de permanecer blancos hasta que retornemos al polvo. Imagínense. Debemos de permanecer blancos. Aquí claramente le dice, pues, veo que tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. ¿Sí? ¿Las podemos manchar nosotros las vestiduras? ¿Se pueden manchar si nosotros nos descuidamos? Hay unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras blancas. Y les dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestidura blanca, porque son dignas. Oiga, porque son dignas. ¿Verdad que no es fácil caminar en este camino? No es fácil caminar en este camino. Es bastante difícil. No cualquiera puede caminar en este camino, porque es angosto. Y le dice en el versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Sí? El que se mantenga con la vestidura blanca hasta que retornemos nuevamente al polvo, mire, hermano, no va a borrar el Señor el nombre de cada uno de nosotros. No que lo va a confesar allá, dice. Mira, lo va a confesar delante de todos los ángeles. No lo va a borrar. ¿Qué quiere decir? Que solamente el Señor, que conoce perfectamente nuestro caminar, Él es el único que puede borrar el nombre en el libro. Hay un libro de memoria, hay un libro allá en los cielos donde está escrito todo lo que nosotros hacemos en esta tierra. Mira, hermano, qué cosas habrán anotado de nosotros ya. Buenas y malas. ¿Qué cosas habrán anotadas ya de lo que hicimos? De lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Porque podemos hacer lo bueno y también lo malo. No es que dé libertad el Señor, sino el Señor nada más nos ordena a nosotros que hagamos lo bueno y ya no lo malo. Pero como estamos en un cuerpo pecaminoso,
que nos induce, que nos pide hacer lo malo. Ese es el detalle. Por eso dice, y el que venciere va a ser vestido de vestidura blanca. Pero muchos dicen, ingratos, ustedes le dan muerte a la gente. No, la palabra es bien clara. La doctrina apostólica dice que en Hebreos 10:26, que si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por vuestros pecados. Ya no queda otra oportunidad, en otras palabras. Ya no hay otra oportunidad para el que peca de muerte. Por eso dice, y el que pecare voluntariamente. Después, no antes, después de haber recibido el conocimiento, después de haber recibido la doctrina, la enseñanza, después que se nos haya declarado, miren, hay muchas cosas que nosotros sabemos que ya no las debemos de hacer. Y se nos enseñó, se nos doctrinó antes de ir a las aguas 6 meses. Se nos dio doctrina de bautismo y doctrina de matrimonio, y en ambas doctrinas, miren, hay mucha enseñanza matrimonial, tanto como para ir a las aguas. Y también se nos enseñó que después de salir de las aguas hay que guardarse, porque dice el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 3, versículo 21, ¿qué dice? Y este bautismo que corresponde a estos, dice él, no se toma en cuenta, el apóstol Pedro, nos salva, no quitando, dice, las inmundicias de la carne. Eso es el trabajo, eso es el problema que queda en nosotros, porque quedamos en este cuerpo. Los deseos de la carne permanecen. Los deseos de la carne siempre van a estar en la edad que sea, porque aún puede pecar un joven como puede pecar un anciano de edad. ¿Sí? ¿O no? Se puede perder la vida eterna tanto como el joven y el ancianito. ¿Por qué? Porque estamos en un cuerpo pecaminoso. Ese es el detalle. El bautismo solamente, al invocar el nombre del Señor Jesús, borra los pecados. ¿Qué tal si no hubiéramos quedado con deseos de la carne? No hubiera quedado esta carne con los deseos. Ya no nos casáramos tampoco. Es un deseo, pero como ese deseo Dios lo estableció desde un principio, que se hiciera tal como Él quiere. Como dice en Colosenses 3:17, que todo lo que se haga, sea palabra o de hecho, se haga todo en el nombre. Y el matrimonio fue establecido por el Señor. Todo tiene que hacerse en orden, pero hay una enseñanza también que se debe de respetar. Entonces, hay peligro de ser borrado en el libro de la vida. Hay peligro que no aparezcamos en aquel día. Y ese registro lo lleva el Señor.
A Él no se le escapa. En una empresa, nosotros somos anotados en un libro y durante uno permanece en la empresa, ahí va siendo anotado todas las faltas también. En una empresa, imagínense. Si lo castigaron por haber llegado borracho, ejemplo, en una empresa, ahí lo anotan. Tiene esta falta en la libreta ahí, y ahí le van anotando todas las faltas. Cuando llega un tiempo de despedir gente por X motivo, ya tienen la lista de los que han dado problemas, de los que no han obedecido las reglas de una empresa. Porque en una empresa hay reglamentos también. Son los primeros que desechan. Nosotros también estamos registrados en los cielos. Estamos registrados. Yo solo quiero recordar lo que el Señor les dijo a sus discípulos. Les dijo Él, en Lucas, está escrito, Lucas capítulo 10, versículo 20, vamos a leer, dice así. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oiga, Señor del cielo y de la tierra. Pero este no es el versículo. Es donde les dijo el Señor, no se regocijen ustedes porque los espíritus se han sujetado cuando los envió a predicar. Cuando los envió a predicar. No se alegren ustedes porque los demonios se sujetan o salen cuando ustedes los reprenden. Alégrense, les dijo, que su nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Sí? O sea, los nombres de los apóstoles están escritos en el libro de la vida porque estos hombres se sujetaron a la palabra del Señor. Vencieron, según las escrituras, según el testimonio, vencieron, mantuvieron las ropas, o sea, las vestiduras blancas. Pero el Señor les dice, no se alegren por esto y lo otro, sino alégrense que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Por eso sí regocíjense, alégrense. ¿Cuánto estamos alegres? Debemos de estar conscientes que nuestro nombre está escrito todavía en el libro de la vida, pero debemos de revisar cómo estamos para que estemos seguros. Porque si hay dudas, debemos de estar alegres que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Nosotros sabemos, yo recuerdo lo que está escrito en Apocalipsis, capítulo 13:8, dice así, 13:8 de Apocalipsis.
Aquí vamos a ver una diferencia. Y la adoraron, dice, todos los moradores de la tierra cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida. Está hablando de las personas que van a adorar a la bestia. Y dice en el 8, y la adoraron, dice, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Oiga bien, los que estemos con vida en aquel tiempo, si llegamos a ese tiempo, pero de los que estén con vida, si nosotros estamos con vida, porque no va a ser fácil también ese tiempo, pero el que tenga escrito el nombre allá en los cielos es porque todavía Dios está con él. Y es Dios que lo va a librar para que no vaya a hacer eso, para que no vaya a adorarla. Pero donde no mora el Espíritu de Dios, de aquellos que no tienen escrito en el libro de la vida, ellos sí, con libertad van a adorar a la bestia. Por eso dice, y la adoraron, dice, todos los moradores de la tierra cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida. Y el que esté escrito en ese tiempo y se toma esa decisión, porque nosotros ya sabemos que no debemos de hacerlo, adorarla, obedecerle, va a perder, va a ser borrado el nombre. Dice en Apocalipsis 20:15, dice así, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado, dice, al lago de fuego. Debemos nosotros luchar que nuestro nombre permanezca escrito. Sí, debemos de luchar para que nuestros nombres permanezcan escritos en el libro de la vida. Porque claramente el versículo que hemos leído dice que el que venciere, el Señor le da vestiduras blancas y no borraré, dice, su nombre del libro de la vida. ¿Se recuerdan ustedes cuando el Señor les estaba diciendo a sus discípulos acerca de los acontecimientos que iban a suceder o faltan porque sucedan? Cuando les dijo, guárdense de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestiduras de oveja y por dentro son lobos rapaces. Oiréis de guerra, rumores de guerras, terremotos en diferentes lugares, pestes, hambres. Y ustedes van a ser aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Les estaba mencionando solamente dificultades que iban a pasar ellos. Y les dice,
Y el que venciere hasta el fin, este será salvo. Todas las cosas que él les mencionó son cosas que alguien puede tomar decisión y retroceder. Por eso él dice, y el que persevere hasta el fin, este será salvo. En otras palabras, a este no voy a borrar del libro de la vida, a este lo voy a vestir con vestiduras blancas, a este porque van a ser dignos de estar en ese lugar. Y en Apocalipsis capítulo 21, versículo 7, les dice también, y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Mire, está hablando, hermano, de que debemos de vencer. Desde que comenzó la iglesia primitiva, nos dan enseñanza, o están escritas las enseñanzas acerca de algunas personas que quedaron registradas que no vencieron, fueron vencidos. ¿Bien? Fueron vencidos. Y nosotros sabemos muchas cosas que nosotros ya no debemos de hacer, porque si las hacemos, perdemos. Perdemos la vida eterna, porque ya lo estaríamos haciendo con conocimiento, no porque no los hayan explicado, no porque no lo sabemos, sino lo sabemos y lo hacemos. Eso es con conocimiento. Por ejemplo, tenemos a Ananías y Zafira. Prometieron vender una heredad, entregarle el precio de esa heredad a los apóstoles para que la repartiera según las necesidades de los hermanos en aquel tiempo. La vendieron, y cuando recibieron las monedas o el precio de aquella heredad, dijo Ananías, sustrajo una parte, que no lo dice cuánto, y se puso de acuerdo con la esposa y le dijo, si te preguntan que esto que vamos a entregar, esto lo dieron, dile que sí. O sea que se dio cuenta la esposa que él había quitado una parte que ya no lo debía de haber tocado, porque ya lo había prometido. Viene el apóstol Pedro y interrogó a Ananías y les dijo, ¿esto te dieron por la heredad? Y él dijo, sí. ¿Qué falta cometió él? ¿O qué pecado cometió? Mintió. La palabra nos enseña a nosotros que debemos de hablar verdad los unos. ¿Verdad que eso nos dice la palabra que hagamos? Que hablemos verdad los unos a los otros. Ya no debemos de andar hablando mentiras. Ese es el detalle. Y dice que cayó, al instante cayó Ananías, murió. Después llega la esposa y le dijeron, ¿esto le dieron por la heredad también? Ella confirmó la mentira. Como ya se había puesto de acuerdo, dijo que sí también, y cayó también. ¿Bien?
¿Qué le dijo el apóstol Pedro a Ananías? ¿Por qué permitiste que minara? ¿Quién? Satanás, tu corazón. ¿Cómo anda Satanás? Anda como león rugiente, viendo a quién va a devorar. Anda inyectando, anda poniendo dardos en la mente. Y nosotros debemos de examinar todos los pensamientos, si son buenos o son malos, y bien detectamos que son malos. Ya no tenemos que ejecutar aquel pensamiento, porque hemos detectado que ese pensamiento que llegó al corazón, a la mente del ser humano, es malo, no debemos de hacerlo. Porque así minó Satanás la mente de Ananías para que quitara una parte del precio. No era tuyo, pues le dije, ¿para qué? Pero como ya lo habías ofrecido, ese fue el detalle. Entonces, debemos de hablar nosotros verdad los unos a los otros. Ya no como antes. Entonces, hay que andar con cuidado porque podemos ser borrados del libro de la vida. Dice el apóstol Pablo, consejos a la iglesia. El apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Éfeso 5, capítulo 5, da un consejo. De muchos consejos que hay, voy a leer uno. Efesios capítulo 5, versículo 15 y 16. Dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mirad pues con diligencia cómo andéis. O sea, ¿qué quiere decir? Nosotros mismos debemos examinarnos cómo andamos. Debemos de andar pendientes de lo que estamos haciendo o de lo que vamos a hacer. Mirad pues con diligencia, con prontitud, con esmero. ¿Cómo andar? ¿Cómo andan? No anden como necios, sino como sabios. ¿Sí? ¿Qué es un necio? Hace y repite y repite y repite lo mismo. No se detiene. Sabe que es malo y no se detiene. Ese es un consejo que envía el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Éfeso. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los vamos a vigilar nosotros mismos. Miren, porque el Señor, ¿los escapamos de Él? No los escapamos del Señor. El Señor tiene todo anotado lo que nosotros hemos hecho desde que salimos de las aguas hasta este día. Ahí está anotado ya. ¿Cómo estará la balanza? ¿Cómo estarán las obras justas y las obras injustas? Él es el que lo va a pesar a cada uno. No somos nosotros, como dice la gente,
ingratos. Ustedes matan a la gente, le dan muerte. No. Uno ya sabe cómo está la enseñanza apostólica. Por eso el que ya pecó de muerte ya no está aquí. Porque ya está consciente de lo que hizo voluntariamente. Y ahora nosotros, si no andamos con cuidado, como dice el apóstol Pablo, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Posiblemente Dios no nos quiera, pero si nosotros no ponemos de nuestra parte, podemos desaparecer de este lugar también. Porque así dijo Juan, y nosotros sabemos, y quiero ver si lo encuentro, la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 16. Dice así: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. En otras palabras, ya no se puede pedir por el que peca de muerte. Ya no se puede. No somos nosotros, sino que la palabra nos instruye a que debemos de tener cuidado después que salimos de las aguas, hasta que retornemos al polvo. Allí sí vencemos. Allí vamos a vencer. Ahorita todos estamos en peligro. Todos. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es a los que cometen pecado que no sea de muerte, que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual digo no, oiga, por el cual yo no digo que se pida. Y toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Oye? Bien claro. Debemos de cuidarnos, porque no vamos a culpar a nadie. Si en el futuro ya no aparecemos aquí, continuamos, vamos a aparecer allá. Porque el Señor aquí claramente le dijo, pero tienes unas pocas personas que no han manchado. ¿Por quiénes viene el Señor? Por una iglesia sin manchas y sin arrugas. La mancha es el pecado. Entonces, si queremos que nuestro nombre permanezca escrito en el libro de la vida, y en aquel día el Señor nos diga, venid benditos de mi Padre, hoy en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Debemos de esforzarnos, debemos de hacer el esfuerzo, ya que estamos en este cuerpo que solamente pide lo malo. Debemos de continuar luchando.
¿Han oído ustedes o han visto que una ranita la caza la garza? Una garza caza a una ranita. Y la ranita sacó las manitas y le apretó el pescuecito a la garza y ya no pudo tragársela a la garza. Haciendo todo lo posible para sobrevivir a aquella ranita. Ya iba para el estómago de aquella garza. Mira, no te des por vencido y agarra, mira, y agarró el pescuezo a la garza y ya no se la tragó. En los últimos momentos, pero estaba luchando. Nosotros debemos de luchar también para que no nos vaya a devorar Satanás. Él anda como león rugiente, viendo a quién se va a llevar. Mira, porque él ya no tiene oportunidad. Ya no. Ya solo le espera ese momento de ser lanzado al lago de fuego. Él y todos los seguidores. Entonces, hermanos, sigamos luchando porque estamos en peligro en esta tierra. No nos debemos de confiar. Con la ayuda del Señor, dijo el Señor, velen y oren. ¿Para qué? Para que no entren en tentación. Ya esta semana de oración hay que venir con la ayuda del Señor, hay que hacer todo lo posible. De estar aquí en la casa de oración, todos juntos, orando, para que el Señor nos fortalezca y sigamos adelante en este camino angosto. El Señor Jesús les bendiga a todos.